Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto Muchas, saludar. muchas gracias por aceptar unirte a nuestra charla. Estamos muy contentas y emocionadas de poder platicar contigo sobre este libro que a todas, bueno, a todas y todos nos encantó. Nos conquistaste con El Mundo Umbrío y, bueno, como es tradición de bibliófilas, Ale va a leer una pequeña semblanza de tu carrera. Muy bien. Hola Jaime, hola a todos, buenas tardes en México, buenas noches en otras partes del mundo que nos están visitando hoy. Queremos dar la bienvenida a Jaime Alfonso Sandoval, de parte de todo el grupo de bibliófilas. Sé que todos aquí ya leímos algunos de sus libros. Pues bien, Jaime Alfonso es un escritor, es guionista mexicano, nació en San Luis Potosí, es guionista de televisión y se ha especializado en literatura infantil y juvenil. Ha ganado muchos premios y reconocimientos por su obra, tanto en México como en el extranjero. Entre sus obras más conocidas están El Club de la Salamandra, Fantasmas, Espectros y otros trapos sucios, Tiempos canallas, La ciudad de los esfinges. Y bueno, por supuesto, la saga que nos trajo a todas aquí, que es Mundo Umbrío. Sin embargo, en 2 décadas de trabajo, ha publicado ya más de una veintena de obras, si no me equivoco, son 29 libros y 11 colaboraciones. Y además algunos de sus libros ya se han traducido al francés, holandés e incluso en braille. Jaime, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Es un placer que estés con nosotras el día de hoy para platicar sobre ti, sobre Mundo Umbrío y los proyectos que traes en puerta. Un gustazo, muchas gracias, claro que sí. Oye, Jaime, una pregunta que le hacemos a todos nuestros autores y autoras invitados. ¿A ti qué fue lo que te inició en la lectura de cuando estabas chico o en qué momento dijiste esto es lo mío? Bueno, yo vengo de una familia de médicos, entonces realmente, tradicionalmente yo tendría que ser médico porque mi abuelo fue médico, tuvo 8 hijos, bueno, con mi abuela, y él quería que los 8 fueran médicos. Se salvó solamente el último, que estudió veterinaria, pero digamos que casi que lo consigue. Y la mayor de ellos es mi madre, que a su vez conoció a mi padre, que es médico. Entonces, bueno, el chiste es que yo venía de una familia de médicos, sin embargo, a mí nunca me gustó la medicina. Será porque yo crecí en un entorno donde mis padres pusieron una clínica, entonces yo crecí en una clínica hospitalaria y yo vi muy de cerca toda la cuestión del dolor, de la muerte, etcétera. Además, mi padre nos puso a trabajar a mis hermanos y a mí, muy jóvenes, nos ponía a trabajar, por ejemplo, lavando todo lo que salía del quirófano. Ahora que lo pienso es explotación infantil, pero bueno, en ese momento él lo decía era para que valoren. Entonces, en ese momento yo dije, yo no quiero ser doctor, yo no quiero ser médico, mientras lavabas todo lo que salía, sangre, estaban ensangrentadas. Y yo siempre, yo creo que yo nací con un chip ahí de mucha imaginación, que pues en ese momento yo no sabía hasta dónde me iba a llevar. Y heredamos la biblioteca justo de este abuelo, ya al final de su vida quedó ciego y le pedía a sus 8 hijos que le leyeran. Y entonces tenían muchos libros que de alguna manera eran parte de la biblioteca. Cuando él fallece nos mandan esos libros porque yo viví en un pueblo cuando tenían esa clínica y en ese pueblo no había acceso a libros, era muy difícil tener acceso a libros, pero en esa pequeña biblioteca yo aprendí y descubrí el amor por la lectura. Mi madre nos puso y nos dijo, aquí están, tomen el que quieran y si no entienden algo me preguntan. Entonces, bueno, todos mis hermanos y yo estuvimos ahí, yo fui el que más me emocioné y empecé a descubrir libros tanto que en mi cumpleaños me compraban un libro. Y como a los 10 11 años me compran La historia interminable, yo ni siquiera sabía de Ah, qué era exactamente. Entonces me mandan, me llevan a la capital del estado, a una librería, y me dice mi madre, escoge un libro. Y yo escogí solamente el que vi más gordo, porque dije, este me va a durar mucho. Entonces dije, quiero un gordo. Y entonces, bueno, ese libro se convirtió en mi favorito. En ese momento sí fue el libro que me explotó la cabeza. No existía Harry Potter entonces, no existía todo el fenómeno, pero ese era el Harry Potter de mi época. Y bueno, cuando vi que era un libro que era la realidad, la fantasía, que tenía 2 tintas, que la tinta magenta, la tinta verde, y una era la realidad, la fantasía, y cómo se iba mezclando. Yo dije, ¿se puede escribir esto? Tanto así que cuando terminé el libro yo quería la segunda parte, y me dicen, no hay segunda parte, ya termina ahí. Y dije, pero aquí dice la historia interminable, la historia sin fin, ¿dónde está? y Tiene me que prometieron continuar. otra cosa.
Bueno, finalmente el libro tiene un truco porque vuelve a empezar de donde comienza, porque es la historia sin fin, pero yo dije, yo quiero más aventuras de Bastian, yo quiero más aventuras de Atreyu. Entonces, bueno, se me ocurrió a mí hacer la segunda parte. Así, con lo que yo poco que sabía de la vida, y además ilustrarla. Entonces, seguramente fue un mamotreto horroroso, pero lo importante de ese mamotreto era que ahí inició mi pulso de escritor. Si yo quería leer algo y no existía, se me hizo fácil en aquel momento, pues hacerlo yo. Entonces dije, bueno, yo quiero leer un libro, pero no existe, no lo encuentro, entonces lo voy a hacer yo. Y entonces yo creo que en ese momento como que se me despertó como este pequeño chip que yo tenía encima adentro. Entonces, bueno, tanto así que ya con el tiempo yo empecé a desarrollar, quería hacer cine, quería hacer guiones, quería hacer muchas otras cosas, hasta que finalmente tuve que elegir carrera. Y ya le dije a mi madre que, bueno, no quería llegar a ser médico como el resto de mi familia, que yo quería estudiar cine, que yo quería estudiar literatura, que quería hacer otras cosas. Y ella me dijo, a mí me obligaron, a mí tu abuelo me obligó. Yo aprendí a amar mi carrera con el tiempo. En un principio yo no quería esta carrera, yo no te voy a hacer lo mismo a ti. Entonces, decide y busca lo que te haga feliz. Y eso a mí también me hará feliz y yo me bien. Mi padre dijo, por lo que diga tu madre, entonces, bueno, ahí estuvo. No hubo problema. Y obviamente, pues claro, los padres siempre tienen esa preocupación de cuando sus hijos eligen una carrera artística, de que si ya las carreras, digamos, tradicionales son complejas, complicadas, buscar trabajo, empleo y demás, a una carrera con elemento artístico, pues puede ser mucho más complicado. Pero aún así, bueno, pues ahí estoy y llevo ya más de 20 años, 25 años en esta carrera y escribiendo libros, haciendo guiones, trabajando a través de producción, delante, etcétera. Entonces, bueno, ahí es donde yo inicié. Nadie en mi familia es escritores, nadie en mi familia tiene ninguna vena artística, es una familia de médicos, como dije, pero lo bueno es que se respeta, ¿no? Y me respetaron en mi pulsión, mi imaginación, y bueno, a partir de ahí, aquí estoy y pues muy contento. Creo que no soy médico, pero algunas historias ayudan a sanar otras cosas. Entonces yo digo, bueno, ahí estoy. Ya mi hermano sí estudió medicina, etcétera. Entonces dije, bueno, ahí él continúa la tradición, pero yo curo de otra manera. Entonces, bueno, estoy muy contento por haber elegido esa carrera. Sí, claro, y me imagino que todos en tu familia están súper orgullosos de todo de todo lo que has escrito y de todo lo que has logrado. Ale tiene una pregunta para ti. Sí, Jaime, se nota en tus escritos la atención al detalle, se nota una perfecta estructura, todo se conecta. ¿Cómo es tu proceso? ¿En qué momento sabes tú que todos los cabos de tu libro ya están atados, que no estás dejando nada por ahí sin contestar? Bueno, tengo que planearlo, Alejandro, tengo que planearlo porque hay dos tipos de escritores. El escritor, lo que le llaman de brújula, que es el que tiene un norte, o sea, una idea, y dice, bueno, yo sé que quiero escribir sobre esto, y tienen una idea que puede ser muy poderosa, y ese es el motor, pero no saben exactamente a dónde los va a llevar esa idea, solamente tienen una brújula y tienen un norte, y se sientan cada día para explorar eso que les está llamando, es un llamado a una historia que quiere ser contada. Lo bueno es que pueden encontrar algo increíble, y lo malo es que se pueden perder en ese trayecto. De pronto dicen, bueno, ¿y cómo me salgo de aquí? ¿Cómo entré acá? Entonces, eso es lo bueno y lo malo. Y el otro tipo de escritores comúnmente se le llama escritor de mapa. Ese, antes de arrancar el viaje, la página en blanco, la pantalla en blanco, hace un diagrama o un plano y dice, bueno, yo me tengo que llegar a este punto y antes tengo que atravesar estos primeros puntos, y se sienta y debo hacerlo. Lo bueno es que nunca se va a perder porque ya sabe a dónde tiene que llegar. Lo malo es que a lo mejor puede ser muy esquemático, entonces si no se da cuenta solamente está rellenando una receta. Entonces, cada uno de esos dos líneas tiene sus pros y sus contras, y entonces uno como escritor tiene que saber usar las ventajas de cada uno. Yo soy como una mezcla de ambos. Me gusta estructurar muy bien como el general de la historia, y muchas cosas yo las dejo, sobre todo las interacciones de personajes, yo las dejo a lo que yo vaya descubriendo. Entonces yo ya sé exactamente más o menos hacia dónde voy en la historia en general, los arcos generales de la historia, y ya en la interacción entre ellos, yo dejo que ellos vayan decidiendo esa parte. Entonces, bueno, antes de sentarme a hacer, por ejemplo, Mundo Umbrío, la primera vez que lo edité, me dediqué 5 años en hacer todo el concepto. Y de esos 5 años, solamente el primer año fue hacer el mapa de la historia. Hice como una especie de umbriopedia en el cual yo ponía
cuántos nidos son 77 nidos, qué religión tienen, qué cultura tienen, qué tecnología, la alquimia, la necromancia, cómo están políticamente, familiarmente, cómo están distribuidos, cómo es cada uno de estos nidos, dónde es el nido de donde viene la Acá, cosa fría. Entonces, bueno, pásamelo ahí a todo eso Carola, yo por favor. empecé a armar, digamos que toda ¿Puedes la Europedia para llevar justo eso. las Ver tazas? los Te las 4 reinos, por ejemplo, son los 4 reinos. tenedor. Un reino se conecta con otro reino, todo Sí, eso, sí. justo para que cuando ya empezara yo a escribir toda la historia, saber cuál era el terreno que yo estaba pisando, el sistema de magia que yo estaba utilizando, que se llama world building, a construir todo eso, y justo para no perderme y que al final todos los cabos se fueran atando unos con otros. Entonces, bueno, es trabajo, finalmente es Sí, no, trabajo, lo hiciste maravilloso. es dedicarle mucho trabajo. Y oye, pues estaría bien que sacaras tu Umbriopedia, porque digo, estaría increíble leerlo así como J.K. Rowling sacó todo lo que había escrito, los libritos que salían en los libros y así después. Estaría increíble que lo sacaras, porque es un mundo increíble. O sea, todos, yo creo que a todos nos gustaría visitarlo. Todas queremos un Ready, pero como Hans. O sea, en buen estado, sin mo. Y sí, oye, entrando un poquito más en el libro, bueno, antes que todo, todos los tibios y tibias que están por ahí, si tienen alguna pregunta o comentario, por si vayan pidiendo turno en el chat para que nos vayamos como organizando con el tiempo y tengan oportunidad todos los que quieran participar. Bueno, ahora sí, entrando ya un poco en el libro, mencionas la leyenda urbana de Bloody Mary. Yo la conozco como, pues, que salió de Elizabeth Bathory. ¿Cuál es tuya, de Jaime Alfonso, tu leyenda urbana favorita? Mi leyenda urbana favorita es que es una muy común, que es cuando es en México la visita de los 7 templos, que es cuando salen todas las almas en pena a buscar taxistas y ahora incluso hasta Uber para cumplir las promesas de visitar 7 templos. Y entonces todos, yo creo que hace 15 años, 20 años, 30 años, 10 años, siempre existía. Y también la leyenda favorita para mí como mexicano es La Llorona. Yo digo que hay más lloronas que oxos porque cada pueblo tiene su propia llorona. Es impresionante que La Llorona es un fantasma que tiene muchísimas sucursales y además con varias derivaciones. Yo, por ejemplo, en el pueblo donde crecí, había una especial que era como la prima porque no era exactamente la Llorona, porque además solo se aparecía a los hombres y a los bebidos, a los La hombres Ixtabay. borrachos. Los borrachos. La Ixtabay, entonces se le llamaba la Ixtabay o la Ciguanaba, tenía como dos nombres, bueno, mi padre le decía la Ciguanaba, y entonces aparecía y los ahogaba, había una laguna donde los ahogaba. Entonces, esos son mis favoritos, todos los espectros que salen a buscar terminar de hacer todas sus mandas, y las lloronas y sus derivaciones. Creo que eso está en el inconsciente colectivo. Además del pueblo latinoamericano, porque también hay en Centroamérica, etcétera, y hay algunas otras como variantes en Sudamérica, que además existían desde los códices prehispánicos, ese espíritu que lloraba por sus hijos. Entonces, creo que es poderosísimo y es uno de los grandes símbolos, uno de los espectros que de alguna manera significa también todo lo perdido en algún momento. Ay, muchas gracias. Ale, ¿tu pregunta? Estaba escuchando la pregunta. Sí, no, es que la respuesta. Está interesante. Bueno, lo que yo quería saber es, bueno, quería agradecerte, es una genialidad todo lo que has metido del elemento cotidiano mexicano en Mundo Umbrío. Me reí muchísimo con la amenaza latente del Cruz Azul, viendo lugares por los que yo paso todos los días. Yo sí soy de Ciudad de México. Entonces, quería ver si nos puedes contar un poquito. Los personajes que están dentro de Mundo Umbrío están basados en personas, en anécdotas de tu núcleo familiar, de amigos, de dónde salen esas genialidades para llegar a meter ese elemento mexicano cotidiano en tus libros. Bueno, claro, los Posafría, el clan Posafría es como una típica familia mexicana, pero solamente imaginando que fueran umbríos, que no murieran a los 80, los 2000 o más. Entonces, la interacción que tienen es como el típico matriarcado
latinoamericano, Mexicano. que es muy común, donde los núcleos familiares son súper importantes, ¿no? Es muy, muy importante el núcleo familiar. Entonces, bueno, eso está muy basado en este esquema social y familiar de los latinos. Y para mí también era como importante, yo como escritor voy tomando, entrelazando personajes o cosas reales con cosas que yo me imagino. Por ejemplo, algunos me sirven de modelo para hacer personajes. La abuela Imo está muy basada en mi bisabuela, que murió a los 104 años. Entonces, yo recuerdo que además a los 96 años seguía organizando fiestas de sus cumpleaños y tenían que ir todos además a su pueblo, a su casona que tenía en el pueblo. Y entonces ella organizaba todo. O sea, ella era el cerebro, la matrona de esa familia donde llegaban hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, era una cantidad inmensa. Una vez intentaban hacerlo, ya no cabían en su casa, entonces se rentaron como un terreno y creo que se llegaron a contabilizar como 350 invitados, de los cuales la mayoría eran descendientes de ella. Entonces era impresionante, realmente era impresionante. Claro, en esas generaciones ella llegó a tener 14 hijos y a su vez, o sea, cada uno llegó a tener una barbaridad. Entonces, bueno, todo eso está como un poco basado en eso, en algunas de las tías. Había una tía que ya tenía una hermana que no había podido tener hijos y que decían que se había vuelto loca, que también creo que incluso duró más que ella, 100 y tantos años. Entonces, que se había casado con un general revolucionario, pero que a su vez le llevaba a las amantes y entonces que una vez lo intentó matar. Bueno, todas las leyendas familiares yo las iba metiendo, iba adaptando. Algunos otros personajes se salieron sí de control. Por ejemplo, Osric se parece mucho a mi hermano menor, que era muy llorón cuando era pequeño. Entonces, sí está muy basado en él. Y Osric como personaje yo tenía planeado que iba a desaparecer al final del libro 1, pero no se dejó. Ay, un personaje no. que dijo, bueno, yo decía, bueno, es que como Nosferatu es una estafa este pequeño Osric, porque ni es valiente, ni es tan inteligente, o sea, nada más se la pasa llorando. Y luego descubrí que es súper leal y es súper tierno. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar otra oportunidad. Y luego conforme fueron pasando los libros me di cuenta de la importancia de este personaje. Es el escudero, es la fidelidad, es importantísimo, es el testigo de todo lo que está viviendo Lina. Entonces yo dije, bueno, claro, no puede morir. Entonces murió alguien más en su lugar, porque no podía morir, no se dejó. En esto que decía de la brújula y del mapa, él se salió totalmente del mapa. Y entonces yo dije, bueno, adelante. Otro personaje que es en el libro 2, quien haya leído o vaya a leer el libro 2, hay un personaje Sin ya leímos spoilers. todos. Pero no voy a dar más, Pero no lo digas. solamente que ese personaje, todo lo que yo tenía planeado de ese personaje, hizo lo que quiso. Hizo totalmente lo que quiso. Entonces, bueno, así yo voy tomando. Vania Villaseca, por ejemplo, Vania es alguien que yo conozco, así totalmente. Entonces era muy fácil escribir todas sus escenas porque yo decía, a ver, ¿qué diría esta persona en esta situación? Y era súper fácil escribirlo porque solamente tenía que verlo. Claro, nunca digo su nombre porque si no mañana me demanda, entonces no lo voy a decir. Pero bueno, todos conocemos, por desgracia, a veces alguna Vania Villaseca, que son estas personas totalmente narcisistas, donde son siempre el centro de todo, tienen que ser el centro de todo. Entonces, para mí fue fácil. Y otros personajes, bueno, son solamente Motipuk, son de mis favoritos, por ejemplo. Esos personajes nacieron dentro del mundo umbrío. Y me encanta además que son siniestros, que son fanáticos además de las novelas paranormales, de romance, etcétera. Todo esto, ellos mismos fueron como desarrollándose. Y así voy mezclando cada uno de los personajes. Como son tantos, y yo a cada uno sí le di un rasgo distintivo. Un Todos rasgo tienen su personalidad. que no se parecieran exactamente. Entonces, que cada uno fuera, Tía Sangre es muy específica, es diferente, por ejemplo, a Motipuk es diferente a Gerta, es diferente a Imo. Cada uno tiene una personalidad y eso era porque justo son tantísimos personajes que yo quería que no se perdieran y que el lectora los pudiera identificar. Oye, sí, justo lo que dices del matriarcado, a mí me hizo pensar muchísimo en mi mamá. La abuela Imo, yo la veo y es mi mamá. Y de hecho por ahí hay gente de mi familia y no me dejarán mentir. Y ahorita que dices de Motipuk, de que son fanáticos de la cultura vampírica en el mundo de los tibios, ¿tú crees que tendrían en su colección los libros de Crepúsculo o las novelas de Anne Rice?
Totalmente, cuál? pero totalmente. Creo que las tendrían y además se divertirían muchísimo, pero muchísimo con ellas. Les encantaría. Todo lo coleccionan. O sea, coleccionan desde el Conde Pátula hasta Crepúsculo. Todo ello para ellos es súper divertido hacerlo todo eso. Y además, bueno, además les gusta y además son fanáticos del fútbol mexicano, lo que es también muy extraño. Ellos son extraños. Así. ¿Y a ti cuál es el medio, bueno, o sea, de todo lo de vampiros que hay en este mundo, de libros, películas, series de televisión, cuentos, lo que sea, cuál es tu favorito? Hay un libro, bueno, yo me leí casi todos desde antes, yo siempre he sido fanático del mundo vampírico, ya sabes, desde Drácula, Carmila, el vampiro de John Polidori, o sea, todos los clásicos o fundacionales de los libros. Y también leí Crepúsculo, no acabé los 4 libros, no solo llegué al 2, y ya luego vi las películas. Y bueno, me leí creo que de todos los que le he leído, de los libros que más me ha impresionado vampíricos, es uno que se llama Año Drácula, de Kim Newman. Eso no es muy conocido ese libro. A mí me gustó muchísimo porque es una ucronía. ¿Qué es una ucronía? Es cuando tomas un periodo histórico y pones un elemento fantástico. Es como, por ejemplo, hay series, ¿no? Que donde dicen que, por ejemplo, los nazis no perdieron la Segunda Guerra Mundial, la ganan. Entonces tienes que describir cómo sigue siendo el mundo actualmente si eso hubiera sucedido. Wow. Esa es una ucronía. O, por ejemplo, si no se hubiera... no hubieran caído los imperios incas o el imperio azteca, no hubiera caído, entonces ¿qué hubiera sucedido en el siglo XIX, etcétera? Eso es una ucronía. Y es una ucronía con vampiros, entonces es muy interesante porque es el siglo XIX, es el siglo XIX, que es el siglo victoriano, es la reina Victoria, y entonces es cuando llega Drácula, retoma esa parte de la novela de Drácula de Bram Stoker, pero Drácula no muere, sino que se interna a la corte victoriana, y entonces se empieza a inocular a la corte victoriana y se empiezan a hacer vampíricos, entonces la sociedad se divide, todo Londres se divide en los que la clase alta es vampiro y puede vivir para siempre y la clase baja tiene que alimentar a la clase alta. Entonces es uno de mis libros favoritos, obviamente, y Drácula, que sigue siendo un gran clásico, es un gran clásico. Entonces, bueno, esos son mis favoritos. ¿Alguien tiene prendido su Claudia Márquez. por favor? Gracias. ¿Alguien tiene prendido su micrófono? ¿Lo pueden apagar, por favor? Cari, tú lo puedes apagar, que eres la moderadora. Pero no lo encuentro. Los niños todavía Clau Márquez. ¿Quién? Claudia Márquez, ya. Listo. Perdón, Jaime, perdón. Gaby, tu audio. Gaby, está apagado tu micrófono. Ya, es que me dejaron muda. Muchísimas gracias por darnos a nosotros la oportunidad de preguntarte. Vamos a abrir el micrófono para los demás que quieren preguntar algo. Cari, ya que tienes su micrófono abierto. Espérame, que silencia a Jaime. Ahí estoy. Ay, Ya Ya está. está. ay, qué pena, discúlpame. Bueno, aquí tienen unas preguntas. Luna tiene una pregunta. Si podrías escoger hacer tu conversión, ¿la harías para hacer un brío? Para hacer una conversión, desde luego que lo haría. Que sí, tú lo harías. Desde luego que lo haría. No lo pensaría, no en lo más mínimo. Sobre todo, para poder escribir todas las ideas que tengo en mi cabeza, no me va a alcanzar la vida. No me va a alcanzar la vida. Mundo Umbrío proviene de mi primer libro, que se llama El Club de la Salamandra. El Club de la Salamandra son unos científicos que bajan al fondo de la Tierra porque ellos creen que la Tierra es un huevo, etcétera. Es una historia como de ciencia ficción con elementos, la anticiencia, y mencionan 113 anticiencias. Uno de los anticientíficos dice, no, es que la Tierra son como capas de cebolla y en la infratierra hay diferentes civilizaciones. En ese momento yo dije, voy a escribir esta historia, y de ahí viene Mundo, de una frase de ese libro viene todo Mundo Umbrío. Ese libro lo escribí hace 25 años.
Y en ese momento yo dije, voy a hacer 113 libros, cada uno es una anticiencia. El Mundo Umbrío es una anticiencia, el Club de la Salamandra es otra anticiencia, La Ciudad de las Esfinges es otra anticiencia, uno que se llama Tiempos Canallas es otra anticiencia. ¿Qué es una anticiencia? Es tomar un elemento fantástico y explicarlo o darle un contexto científico. Por ejemplo, por eso menciono toda la cuestión evolutiva, para sustentar científicamente de alguna manera un evento fantástico. ¿Por qué existirían los vampiros? Bueno, porque para empezar, sí existen en la vida real los animales hematófagos, se alimentan de sangre, son vampiros. Pero dije, ¿cómo hago eso para emparentarlo para que los seres humanos o un homínido, no un ser humano exacto, sino un homínido, haya desarrollado toda una mutación orgánica para convertirse en un vampiro? ¿Y dónde viviría y cómo viviría? Es un ser parasitario, por lo tanto tendría que estar oculto, por lo tanto tendría que estar en sociedades ocultas, y entonces se tiene que ocultar a través de los mitos y de cada una de las folclore de cada uno de los pueblos. Entonces, a partir de ahí yo empecé a crear todo eso. Entonces, si yo pudiera hacerme un libro, me encantaría, porque podría escribir los 113 libros en completo. Digamos que todo nomás llevo, de esos 113 anticiencias, solamente llevo como 7. Entonces digo, bueno, ojalá pudiera vivir mínimo unos 500 años para hacer todo eso. Pero bueno, haré los que me alcance, lo que me dé a la vida. Yeah. Y los leeremos todos. Todos tenemos que convertirnos entonces. Sí. Oye, Jaime, Oye, hablando de... Ahí va. Es que creí que estabas apagada. Vas. No, sí, África tiene una pregunta, pero está enferma, entonces no la puede hacer ella. Pregunta si te gustaría que se hiciera película o serie tu saga. Claro que sí, África. Saludos, espero que te convocan rápido. Claro, que me gustaría, claro, porque el poder que tiene en los medios audiovisuales, o sea, una serie, una película, es impresionante. O sea, es 1000 veces más que un libro, no porque sea mejor, sino por el alcance mediático. En un fin de semana, pues cuánta gente lee mis libros, a lo mejor son 50, a lo mejor son 100, no sé cuántos, en un fin de semana. Y cuando tienes una película o una serie, en un fin de semana te pueden ver esa historia millones de personas. O sea, el impacto mediático es alucinante. Me gustaría, porque la gente sabría que hay libros donde se basaron y podrían ir al origen de los libros. Pero bueno, a mí me han dicho los productores, Jaime, es que es improducible esto en Latinoamérica. O sea, nadie jamás lo va a poder producir porque es increíblemente costoso. Por desgracia naciste en México, no naciste en un país donde pudieran costearlo, pero es muy, muy costoso. Nadie jamás ha podido producir algo así. Entonces, pues, para empezar, el libro tendría que vender muchísimo para que una productora importante se interesara en él. Si no, es lo primero que hace cuando una plataforma se fija en una historia, primero es porque ya vendió mucho, entonces sabe que es un éxito. Cuando es una venta modesta o mediana, no lo voltean a ver porque dicen, no voy a invertir mi dinero, porque es mucho dinero además, muchísimo dinero, en algo que no sé si realmente todavía es un éxito. Entonces, mejor paso. Por eso van y buscan los bestsellers del New York Times y de ahí se van, porque por lo menos es una apuesta, una garantía a su inversión. Sé todo eso porque yo trabajo en televisión 20 años, entonces yo sé cómo funciona la mente de los productores. Pero claro que me gustaría, está muy difícil, está muy complicado. ¿Quién quita que algún día se pueda hacer? Tal vez. Sí, ojalá que sí, o de menos que se puedan traducir a otros idiomas, porque digo, aquí Luna es mi hija, la que te preguntó hace rato. Leyó los libros así, leyó 2 libros en 2 semanas, creo. Ya va en no sé cuánto del tercero, pero ella lee en alemán. Entonces, pues hubiera sido mucho más fácil encontrarlo en alemán, ¿verdad? Así. Digo, afortunadamente lo entendió en español súper bien. Pero sí, la verdad, sí, estaría increíble que pudiéramos encontrarte en más idiomas para que tuviera más alcance tu obra. ¿No tienen planes de traducir a algunos otros idiomas? Creo que está en francés, me parece. No, en francés está otro libro mío que se llama sí. República Mutante. República Mutante es un premio que gané Gran Angular y se tradujo al francés. Se llama Un oasis en el Pacífico. Solamente ese libro se tradujo al francés. Y al holandés, el primero, que se llama El Club de la Salamandra, el gobierno de Holanda lo eligió, pero más bien son para proyectos como escolares, como para distribución escolar de diferentes gobiernos. Mundo Umbrío, por su extensión, por su tema, etcétera, no podría entrar en colegios.
se tendría que ser de librerías. Y la verdad es muy difícil también, muy difícil. Conseguir traducciones es muy complicado. Yo no tengo representante, nunca he conseguido, siempre, porque los representantes, no, es muy difícil en México como saltar, sobre todo si escribes fantasía o literatura infantil y juvenil, es muy, 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 muy complicado, muy, muy complicado. Por ejemplo, el mercado anglosajón es el más cerrado del mundo, o sea, para que te traduzcan al inglés es y casi imposible, o sea, casi imposible, porque es un mercado que dice, nosotros tenemos todo, no necesitamos casi nada. Entonces, incluso escritores muy renombrados, ya tienes que ser casi como premio Nobel para que las editoriales norteamericanas o inglesas digan, bueno, te voy a hacer una traducción. Es más abierto, por ejemplo, el mercado francés, el mercado alemán, son un poco más abiertos porque ellos sí traducen de muchas partes del mundo. El de inglés es casi cerrado. Casi que tienes que tener a alguien que conozcas, que traduzca inglés, que te quiera hacer la traducción y que luego que conozcas a alguien que te quiera publicar, pero es muy complicado. Por eso es más fácil, obviamente, entre el mercado anglosajón que lo de Inglaterra se vaya a Estados Unidos, porque es el mismo idioma nada más. Pero que acepten algo y además que venga de Latinoamérica es todavía más complicado. Entonces, bueno, es complicado, no digo que sea imposible. Yo digo que es una carrera de resistencia y tengo que seguir. Bueno, es que muchas de nuestras bibliófilas que están aquí, Jaime, están en Alemania. Somos un grupo mundial, pero la mayoría están en Alemania. Entonces también por eso esta sed de pronto de tenerlo también en otros idiomas. Es muy complicado, muy complicado, porque para empezar en México no hay representantes, no existen, no hay representantes, o sea, en España, en Europa hay representantes literarios. En México no existe alguien especializado en literatura infantil, no existe, para empezar no existe. Entonces no hay ningún representante. Los representantes lo que hacen es justo vender los derechos en otros idiomas. Entonces, claro. yo sí lo he conseguido es porque de pronto llegó a la Casa de Cultura de Francia uno de mis libros, entonces alguien se interesó y es así. Pero no es porque no hay representantes, no existen. Entonces, pues es complicado. De hecho, es tan complicado que deja tu traducción al alemán, o sea, que Mundo Umbrío llegue a otras partes de Hispanoamérica. Está difícil también hacerlo. Es complicado también. Entonces, lo vamos a lograr. Que llegue a Colombia, que llegue a Argentina, que llegue a Perú, es complicadísimo. En España, por ejemplo, dicen que es más caro el envío que el libro en sí, entonces les cuesta carísimo conseguirlo en papel. Pero es así, es porque hay todavía muchas barreras que hay que ir rompiendo. Digamos, no soy el único, afortunadamente, somos autoras y autores que estamos iniciando con sagas, con este tipo de fantasía, pero antes de nosotros no había nadie, entonces pues somos los primeros que pues tenemos que estar buscando las vías, todavía hay que construirlas. Jenny, ¿tienes una pregunta también? Sí. Ay, perdón, Cari. No, sí. Tengo una pregunta. Tus libros están agotados también en México. ¿Hay algún problema o van a salir próximamente? Porque del 1 al 3 no hay. Ni en México. Bueno, si es SM nunca lo van a encontrar porque ya está agotado. Hay una edición que se llama SM, que es la primera editorial que lo publicó, que es una editorial muy buena, muy prestigiada en España y en varias partes de Latinoamérica, pero es escolar más bien. Entonces, si buscan esa edición, nunca ya la van a encontrar porque ya se descatalogó, o sea, ya no se va a reimprimir. Lo que tienen que buscar es la edición de Penguin y normalmente, por ejemplo, en Amazon sí existe, ahí está. Lo que sucede es algo muy sencillo, o sea, muy sencillo, que es, por ejemplo, las librerías tienen tantos libros que les llegan cada semana, que lo que hacen es que te van sacando los libros que ya no son novedad. Eso es así. Es como el cine, ¿no? Si estrenan una película no va a estar por ahí meses, o sea, va a estar una semana, 2 semanas y luego la quitan y sacan otra y sacan otra y sacan otra. Una librería sucede lo mismo. Llegan los libros y el libro tendría que vender muchísimo, pero muchísimo para que siempre esté en la mesa de novedad. Porque tiene que ser Coelho, tiene que ser J.K. Rowling, o sea, tiene que vender muchísimo para que no lo muevan. Si no vende muchísimo, si vende pues más o menos, lo van sacando y meten novedad. Entonces eso es lo que sucede, que las librerías van sacando mis libros y los míos y los de miles de autores, porque le dan prioridad a la novedad. Eso es la real. Entonces son libros que tienes ya que empezar a cazarlos, porque tienes que ver en qué bodega están. Por ejemplo, Amazon es lo que tiene, que como tiene bodegas y tiene entonces ellos tienen siempre como en disposición porque te los consiguen de aquí o de acá o de allá. La librería luego es más difícil.
es más difícil porque ellos ya como no lo consideran novedad, ya lo sacan. Y lo que te dicen es, que eso a mí me da mucha gracia, te dicen, es que está agotado. No es que está agotado, es que ya lo saqué. Entonces, pero suena más bonito decir que está agotado. Sí. Pero lo normal es que ya lo saqué, porque ya no es novedad, entonces ya te presento otra novedad, otra cosa. Entonces hay que seguir buscando dónde están esos libros. Solamente si el libro se vendiera, como repito, como dije, se vendiera, en ese momento no lo sacan de librería, se queda ahí. Es lo que se llama long seller. ¿Qué es un long seller? Es un libro que vende con el espacio del tiempo y sigue siempre vendiendo. Es la única manera de que siempre se encuentre en librerías, pero las librerías no crecen. Las librerías tienen el mismo espacio, siempre. Entonces, lo que crece son los libros que llegan y llegan y llegan. Entonces, la librería lo que hacen es ir sacando lo que ya no es novedad. Qué lástima. Es cruel, pero así la vida es terriblemente cruel. Porque unas semanas antes estaban los libros aquí en Alemania, en físico. Y ya cuando los íbamos a comprar ya no había. Y una bibliófila dijo, no, es que yo lo quiero en físico y lo quiero en físico. Bueno, pues se metió a México y en México los consiguió, pero por Mercado Libre, me parece que se llama. Fue la Por única. Mercado Libre o por Amazon, y luego es muy caro el envío, es bastante caro. Sí, porque cuando se mandan al extranjero se mandan solo como, se llama como muestra. Como muestra, o sea, Okay. mandan solamente, hace una feria, hay una feria de libro, una feria de libro en Frankfurt, pero se llaman muestras. Entonces son libros que incluso es mejor rematarlos, o sea, es tan caro el traslado que tienen que venderlo porque es más caro si no se venden, regresarlos al lugar de origen. Entonces son libros, se llaman tiradas de muestra, y mandan 10, o sea, si no los compras ya no los vas a volver a ver, mandan 20 libros. O los mandan a una librería o los mandan a una biblioteca, pero son, como no se editan ahí mismo en Alemania o ninguno de esos países, son importación, entonces nada más llegan como muestra, pero no llegan como tiraje, no llegan como Bueno tiraje. saber. Entonces, todo lo que es libro que te das cuenta que no está editado ahí, entonces es un libro que nada más viene, nada más de una muestrita, y sabes que ya no va a volver. Okay. Porque solamente llegó como, dijeron, mándame unos 5 títulos de lo que estás produciendo, mandan muestras, se agotan y no vuelven a surtir. Ok, y bueno, te voy a hacer otra observación, porque yo lo compré en Outlib y en el capítulo 13 ya no había más. Entonces dije, ¿qué pasa? Y lo regresé porque decían que los siguientes capítulos ya no estaban. Entonces lo compré en Kindle. No sé si puede checar también. Eso sí, el 10%, bueno, entre el 5 y el 10% de cada tiraje son destinados a reposición. Eso es un error de imprenta y en efecto, te lo tienen que cambiar por otro. Porque además, o sea, sí, son 1000 ejemplares, de esos 1000 guardan 100 para reposición. Si se maltrataron, si quedaron mal impresos, si hay una falla en los pliegos cuando lo imprimieron, eso es lo que sucede. Entonces, ya está destinado, la editorial sabe que siempre tiene que reponer algún ejemplar que por algún motivo quedó dañado o incluso lo hicieron mal, entonces tienen que reponerlo. Entonces guardan lo complicado, obviamente, en México pues es mucho más fácil, vas a donde lo compraste y ya luego te dan otro. Cuando estás fuera ya se vuelve mucho más complicado, pero te tienen normalmente que o regresarte tu dinero o darte otro libro bien, porque ya está previsto hacer los cambios. Ok, muchas gracias. Y bueno, antes de hacerte yo una pregunta, hay una pregunta de Caro Flores, pero estaba Jenny, ¿no? Jenny en la lista. Y primero va Jenny y después la de Caro. Ah, perdón. No te preocupes, no eran iguales, podían hacerla. Ay, Jaime, pues soy tu fan, me encantas. Tus libros me fascinan. La verdad es que cada que estás me encanta poder escucharte y poder verte. Y hay una pregunta que nunca te he hecho en todas las que he estado contigo y es, ¿cómo haces tu investigación para estas anticiencias? ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo las descubres? ¿Cómo es que están ahí? Hola Jenny, siempre un gusto verte. La primera vez que hice mi primer libro fue hace tantísimos años que el internet era más difícil abrir una página porque tardabas 15 minutos en abrir cualquier página. Entonces todo lo hice
en enciclopedias y en libros. Lo que hice fue armar ficheros. Entonces, como cuando estudias cualquier ciencia, simplemente que metes el elemento fantástico. Si tú estudias una ciencia, tienes que hacer hipótesis, teorías, comprobaciones, tienes que dar como el principio de esa ciencia, tienes que ver variantes, tienes que ver como si estudiaras, por ejemplo, biología, si estuviera genética, algo básico. Así yo tomo una anticiencia y yo digo, bueno, esta anticiencia, ¿en qué área del ser humano está? Está en el área del conocimiento, está en el área de la tierra, está en el área de la geografía, está en el área de la evolución. Y luego a partir de ahí voy como segmentando y voy especializando. Y luego digo, bueno, esta anticiencia tiene... ¿cómo es su diferencia con las otras ciencias? ¿Dónde está su particularidad? ¿Hacia dónde va? Por ejemplo, acabo de sacar un libro que se llama Tiempos Canallas, que tiene que ver como con la energía y los fantasmas. Es un libro de fantasmas, pero meto un elemento de clasificación fantasmal. Entonces yo digo, bueno, todos hemos escuchado que sí, que los aparecidos, y yo lo digo, y entonces me pongo yo a pensar como si fuera un científico, ok, pero ¿por qué toda la gente que muere, no todos se vuelven espectros? ¿Cuáles son las condicionantes para que una persona se vuelva espectro? ¿No? ¿Cómo es el condicionante físico para que se guarde un alma o no se guarde en un edificio, en otro? ¿Cómo es la categoría? Porque unos espectros se repiten y se repiten como si fuera una imagen en el tiempo y en el espacio, una grabación, y otros no, y otros parecen que es como un ser sin cuerpo, un descarnado, pero tiene conciencia. Entonces hay diferentes categorías. Entonces yo empiezo a hacer así como si fuera un científico, a explicar. Entonces yo digo, bueno, entonces son 3 categorías, están los descarnados, están eso, están las voces, estos son los rastros, y cómo son los portales, y cómo son. Entonces empiezo yo a armar como una especie de ciencia. Asimismo, como hice lo de los mundos sombríos, los hematófagos, el Homo hematófagus, yo empecé, primero estudié todos los animales hematófagos reales que existen en la biología real. Entonces, después de hacer las investigaciones, por ejemplo, que todas las mutaciones que tienen las sanguijuelas a partir de un ancestro en común que tiene con las lombrices de jardín, por ejemplo, yo dije, bueno, eso lo voy a aplicar a los seres humanos. Entonces, a partir de ahí yo empecé a desarrollar. La verdad es que te voy a decir que para mí es muy divertido hacer eso. Es como abrir la llave de mi cabeza, de la imaginación, y soltar como todo esto, el imaginativo, y después tengo que cuadrarlo, y luego tengo que cuadrarlo dentro de una historia. Y debe ser lo suficientemente, yo sé que no es real, pero debe ser verosímil. ¿Qué es verosímil? Yo sé que lo que me estás contando es fantasía, pero en sí mismo es lógico. Entonces eso es lo que yo debo de conseguir, que tú lo leas y dices, bueno, es lógico, como que todo tiene un sentido. Entonces, bueno, es eso, es un proceso de investigación, luego es un proceso de imaginación y luego cuadrar las dos partes. Wow, increíble. Hubo una parte donde me hiciste recordar mis tiempos en la universidad con lo de los viajes astrales ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y sí, bueno, yo siempre le tengo respeto a esas cosas, pero sí hubo mucho de esa similitud y me gustó porque aparte que me hiciste ir al pasado, también en lo que yo escuchaba de lo que hablaban mis compañeros con estos los viajes astrales, pues yo lo vi mucho reflejado aquí en la novela también, ¿no? En el libro. Entonces sí, eso me gustó mucho, por eso quería preguntarte esto de las anticiencias. Gracias, Jaime. Gracias a ti, Jenny. No sé hasta dónde has leído Mundo Umbrío, Ya porque lo terminé los 3. Los 3, bueno, ahí se cuenta en efecto todo lo que es Cruxos. Ya tiempos canallas, fantasmas. Todo. No hagan spoilers, no hagan spoilers. Pero lo único que les voy a decir es que a los que no lo han leído, Lina se conoce con Gismundus en un aparente sueño que es una reproducción de Balba, es el nido maldito. Y este lugar existe porque tiene un sentido, y yo no voy a decir más porque si no voy a decir un spoiler. Tiene que ver con viajes astrales. Sí. Ahora sí, Caro, tu pregunta. Claro. La voy a leer porque está en el trabajo. Ay, perdón, ¿me escuchan? Okay. Ya, Ay, sí, Hola, Jaime. Bambi. Hola, Jaime, ¿qué tal? Oye, una super fan de toda tu saga. Me he leído ya varios títulos, pero tengo una pregunta porque estuvo muy sonado en Twitter que iba a haber una 4ª parte y que incluso ya estaban ahí en los últimos detalles para la edición. Pues la pregunta es, ¿para cuándo? Ahorita
hice una pausa de esa cuarta parte para conectarme con todas No. ustedes. Ahorita estoy en eso, estoy justo en eso, estoy en Ya haciendo nos echó la culpa. en terminar ahora sí que vivo como un ready encadenado a la computadora, porque debo entregarlo este mes. Este mes es el último mes que tengo para hacer ya la entrega final, para que salga este año, obviamente. Si no entrego este mes, no sale este año. Así de simple. Entonces, no se preocupen, no va a pasar con que me conecte con ustedes, me ayuda, pero es eso. Justo ahorita estoy terminando, justo en este momento estoy terminando, esta semana estoy terminando de redondear. Lo que hice fue que en efecto la primera vez que rápidamente les voy a contar quien no lo ha escuchado, la primera vez que publiqué el libro fue hace algunos años, fue una trilogía y la última parte me había quedado de 1000 páginas el libro. Entonces me dijo el editor, no hay manera de que te publiquemos un libro de 1000 páginas, o sea, no hay manera, porque además entra en una colección que tiene un precio fijo, entonces tú me vas a hacer que yo gaste el doble para vender un libro de 1000 páginas, que lo tengo que dar yo al mismo costo que todos los demás, que tienen 200 o 300 máximo. Era lo primero. Y dos, era que era excesivo. Entonces me dijeron, corta, tienes que quitar. Entonces yo empecé a cortar. Dejé obviamente la trama central del INEGIS, todo lo que era la guerra de guerras, lo fui resumiendo, así como un resumen chiquito. Todos los personajes secundarios, la historia de Ariel, yo la saqué, muchas otras cosas, la historia de His desaparece durante un muy buen momento porque ya no cabía en la historia. Entonces dije, bueno, va a aparecer y va a contar qué estuvo haciendo en los últimos 300 páginas. Bueno, no me has visto en 300 páginas, pero estuve aquí, acá. Ok, ya sí. Pero todo eso yo lo iba cortando, lo iba quitando y pues iba sintiendo feo, pero yo dije, bueno, es mejor cortarlo y que salga el libro a decir, no, pues así lo dejo y que no me lo publiquen. Entonces yo lo corté, quité todo eso y salió el libro. Obviamente es una edición, digamos, como resumida. Muchas partes están resumidas porque había que cortar. Corté unas 260 páginas aproximadamente. Entonces ya con mi nuevo editor, Diego Mejía de Penguin, él me dijo, le platiqué esto mismo y él me dijo, nosotros publicamos la edición completa. No es necesario que cortes nada. Lo que hacemos es dividir el último libro, esas 1000 y tantas páginas, lo dividimos en 2 partes, publicamos el libro 3 y luego regresas todo lo que quitaste y se publica el libro 4. Entonces eso fue lo que hice. Originalmente íbamos a sacar un libro cada 6 meses, ese fue el primer plan. Pero pandemia, ¿saben? Hay algo que se llama pandemia, entonces eso nos echó a perder todos los planes porque, bueno, cerraron las imprentas, cerraron la librería, cerraron todo, no tenía caso sacar un libro porque no había librerías abiertas, entonces, bueno, no había ferias, no había nada. Entonces todo se retrasó, hasta que ya por fin este año ya me dieron luz verde y me dijeron, Jaime, pues ya, entrega la versión final de Mundo Umbrío 4, entonces estoy justo en eso, para terminarlo y este mismo año salga y ya con eso cierro toda la historia. Entonces, bueno, todo depende de mí, todo depende de que lo terminen este mes, para que este mismo año ya cierre toda la saga completa. Muchas gracias. Brenda, gracias. Brenda tiene una pregunta. Sí, yo. Hola, buenas tardes acá. Bueno, me llamo Brenda, soy de acá de Coahuila. Estoy feliz y muy contenta porque me permitieron entrar aquí, platicar un ratito y hacer una pregunta que me tiene con ascuas ya de hace tiempo. Soy nueva, ahora sí que mi primer libro que he leído es Mundo Umbrío, Las Dos Muertes. Entonces estoy muy ansiosa de seguir leyendo, pero tengo una duda sobre este mundo de los vampiros. Y es que pues hemos leído muchas historias de cómo se transforma un vampiro, ¿verdad? Que es normalmente cuando te muerde. Pero aquí es diferente porque van creciendo. Entonces mi pregunta va ahí, ¿ya nacen siendo vampiros? ¿Se pueden reproducir? Hola Brenda, claro que sí. Obviamente yo al tomar un universo ya que está muy manoseado por muchísima gente, el universo vampírico, yo lo que dije, bueno, yo tengo que refrescarlo y por lo menos darle yo mis reglas como para hacerlo, ¿no? O sea, no hacer exactamente lo mismo. Lo normal es esto, los vampiros, pues quién sabe de dónde son, es como una maldición extraña que vienen de algún lugar y si te muerde uno es como si fuera, no sé, como si te
te diera el COVID y te lo transmiten, entonces ya eres también parte de ellos. Pero yo dije, bueno, lo que voy a hacer yo es diferente. Son 2 líneas evolutivas distintas. Estamos emparentados con ellos, pero ellos de alguna manera es como una mutación del ser humano, donde se van especializando en sangre, pero es como una línea evolutiva. Y esa línea evolutiva, entre ellos obviamente se casan y tienen hijos y tienen este gen. Al momento de estar conectados hace millones de años con los seres humanos, también tienen el gen humano. Y a veces salta este gen, que es lo que sucede con His. His proviene de un matrimonio de 2 umbríos, pero él nace sin genes umbríos, sin genes vampíricos. Él nace además con un aspecto que no es igual a los Nosferatu, porque salta un gen por ahí. Sí, como estamos emparentados, de alguna manera es como la raza de los perros. Imagínate, pues los perros se pueden cruzar, aunque sean de diferentes razas, se pueden cruzar porque son una misma especie. Y van naciendo con diferentes características. Entonces, bueno, los umbríos y los seres humanos sí se pueden mezclar. Y lo que sucede con Lina tiene una madre humana y un padre umbrío, pero ella hereda los rasgos umbríos del papá, de la familia del papá, y la naturaleza humana de la madre. Para muchos umbríos eso está prohibido, o sea, puedes vivir un romancito, pero no casarte ni reproducirte con un ser humano, porque está rompiendo varias leyes. Pero bueno, Ben se enamora de Marcia y tiene una hija. Lo que los malos, los depositantes, está totalmente prohibido, es como un sacrilegio hacer eso. Pero los umbríos a su vez tienen hijos, ellos sí pueden tener hijos y obviamente nacen desde bebés umbríos. Por eso Osric nació umbrío, nació Nosferatu y sus colmillitos están torcidos y lo llevan con un ortodoncista para que se los componga, y tiene sus propias problemáticas, sus propios problemas y sus propias enfermedades, y tienen todo eso. Pero yo lo explico en algún momento que cuando un ser humano sí podría volverse umbrío, pero tendría que hacer un proceso, un procedimiento para convertirte en umbrío, porque como estás emparentada las 2 especies, puedes saltar de un lado a otro. A muchos mueren en el proceso, pero otros en la conversión sobreviven. Es como tienen que vaciarte completamente toda tu sangre y ponerte sangre umbría, y luego esperar a que tu cuerpo haga una mutación. Muchos mueren en el proceso, otros no. En algún punto del libro, no voy a decir qué personaje ni quién, va a haber un momento donde tiene que hacer esto. Y vamos a ver qué sucede exactamente. ¿Qué sucede cuando un ser humano hace la conversión? Al revés, es imposible. Cuando ya eres umbrío, no puedes volverte en un ser humano jamás. Ahí ya no hay vuelta para atrás. Si naciste o eres un umbrío o ya hiciste la conversión y quieres volver a ser humano, ya no se puede. Ya tu cuerpo tiene la mutación. Entonces, bueno, todo esto yo lo desarrollé porque fui desarrollando como las reglas de este universo y lo iba haciendo así. Entonces yo decía incluso, bueno, sí, claro, pero entonces, porque yo nunca veía en las películas, yo decía, las vampiras se embarazan. ¿Cómo es un embarazo vampírico? ¿Qué le das a un bebé umbrío? ¿Qué le das a un bebecito vampiro? ¿Cómo se alimentan? Ellos tienen como viven tantos años, obviamente, su juventud es mucho más larga que la nuestra. Nuestra juventud es muy cortita. Ellos, recuerden que ellos consideran sanguasa a los menores de 99 años, son menores de edad. Entonces, todos nosotros somos sanguasas, somos chiquilines todavía para los umbríos, somos muy jovencitos y van envejeciendo muy, 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 muy lentamente. Entonces, bueno, todo eso yo lo fui planeando para construir la lógica interna de la biología umbría. Muchas gracias. Y sobre todo por hacerlo divertido. Gracias. Oye, no sé si tengas 10 minutitos más o si ya de plano mejor cerramos para no quitarte tiempo de tu tiempo. Nada más, están diciendo que quién le regaló a Hans. Quieren saber quién consiguió ese Reddy súper guapo y hermoso. No se preocupen, 10 minutos, con 10 minutos, no voy a llegar así. No, es que no terminé Mundo Umbrío 4 porque me quitaron 10 minutos. No se preocupen, no va a pasar eso. No va a suceder. No recuerdo si bueno, es del regalo de dote que tiene Lina cuando entra a la familia y le regalan a Hans. Creo que es un regalo, no me acuerdo si se lo compran entre Mot y Puck e Imo, que le consiguen, porque claro, Tía Sangre le tiene un regalo horrible por ahí reservado, pero no le dura mucho a Lina porque pues no se lo roba la prima. Se lo roban. Y esa relación va a seguir evolucionando. Entonces, no cuento más, pero va a seguir evolucionando esa relación. Oye, y rápido, Mariana tiene una pregunta, si la puedes hacer rapidito y después comenzamos el cierre.
Sí, muchas gracias. Hola, Jaime Alfonso. Ya terminé el libro. Nos vimos la semana pasada aquí en Tijuana. Ya lo terminé el 1, aquí lo tengo y ya tengo listos los otros. Yo te quiero preguntar, esto de los depositantes, no sé si yo lo entendí bien. O sea, es como, por ejemplo, dices ahí que tienen como una cosa de esa persona que estuvo, de ese umbrío, y es como si fuera una parte de su esencia o espíritu, es lo que están representando, es lo que no entendí muy bien y quisiera ver si me lo puedes explicar, por favor. Fíjate que eso existe en la religión católica, con las reliquias. Cuando tomas una reliquia, las reliquias son restos de santos, y entonces un huesito, antes las iglesias, según la importancia de cada iglesia, de cada lugar, necesitaban reliquias. Entonces una iglesia tenía un hueso de un santo, una espina de Cristo, o sea, y bueno, y hubo un gran movimiento, sobre todo en la Edad Media, de las reliquias. ¿Qué eran las reliquias? Eran objetos relacionados con el martirio o la muerte de un ser humano que fue santificado, y esa reliquia tenía un elemento de poder. Y ese elemento de poder tenía un elemento de protección. Entonces invocabas a la persona, al ser que estaba ahí, a través de un hueso, a través de un corazón momificado, a través de un pie, de una mano, de una calavera. Entonces esas son las reliquias. Otras religiones también las han usado. Entonces lo que sucede con las reliquias es cuando tú tomas ese elemento, entonces de alguna manera haces una invocación a quien estuvo ahí. Entonces imagínate si tú pudieras tener, no sé, el hueso de Judas Iscariote. O sea, ahora las reliquias malas. Imagínate si tú pudieras tener el cráneo de Hitler en tu casa, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sobrevivido, yo sé que se quemó. Y esos son, entonces ellos se llaman los depositantes o depositarios, porque tienen las reliquias. ¿A través de quién? De los Bromio, que todavía quedan hijos, bueno, la hija de uno de los Bromio, y con objetos. Entonces lo que ellos hacen es como hacer una invocación a través de esa reliquia, y bueno, ellos como son malos, usan esas reliquias. Entonces imagínate que tú pudieras tener, no sé, un objeto de Hitler y decir, ahora soy yo un depositario o un depositante de su esencia, y pudieras llamarlo, y pudieras llamar a su alma y conectarla con la tuya. Entonces eso es lo que hacen los depositantes, por eso se llaman depositantes. Entonces, toda esa familia maldita, que casi toda fue exterminada, de alguna manera dejaron objetos, dejaron cosas y dejaron una descendencia, y a través de ella cada uno va haciendo invocaciones. Entonces por eso son los malos, y por eso existe. Y bueno, todo eso está basado en las reliquias reales, que bueno, con el tiempo fueron dejando de tener la misma importancia, pero en algún momento eran objetos casi mágicos, las reliquias de los santos. Wow, súper interesante. No, pues ya me aclaraste ahora sí el panorama, y ya ya me quedó más claro la última lucha, o esa última batalla. Ay, me rompió el corazón lo de Wafik, se me quebró mi corazoncito. Lo admiraba mucho. Me encanta ese personaje. Ariel también me encanta mucho, y creo que por ahí lo vas a seguir desarrollando en los demás libros. Y pues te felicito, como dijiste en la plática aquí de Tijuana, que tú quieres hacer algo como comprometerte a algo así como tipo J.K. Rowling. No, o sea, lo lograste, o sea, y más, o sea, eres como la J.K. Rowling mexicana, pero en hombre y mexicano, y, o sea, ¿de dónde se te ocurre tanta cosa? O sea, es demasiado, es un universo que tiene para dar y regalar, lo de Mundo Umbrío, o sea, los nombres, o sea, toda la dinastía, todo lo de los depositantes, lo de los Redis. No, te felicito por toda tu imaginación, la verdad que wow. Ahora es mi admiración para ti. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ti, Mariana. Fue un gustazo verte en Tijuana. La verdad me la pasé muy bien, además. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Cari. Bueno, perdón. Bueno, yo quiero decirte que gracias a ti me has hecho que me meta en un mundo de fantasía, porque yo sinceramente es un género al que le huyo, y gracias a ti ya me está gustando este género. Tienes una pluma maravillosa, me enamoré del libro, y voy a leer los 3 que me faltan, y quiero decirte que soy un talismán, porque tengo aquí unos lunares rojos.
Ah, mira, muy No bien. se ven, pero sí. Vamos a hacerle como Imbo y vamos a decirle que sí, porque nos lo enseñó hace rato y nadie lo vio. Entonces, Es que están escondidos, no se ve. No, bajas a mundo umbrío. Eres y un falso talismán. no quiero decir, muy bien, son lunares de sangre, entonces estás marcada por el destino, por los oráculos umbríos. Felicidades. No, yo ya me sentía, soy un talismán, o sea, te lo tenía que decir. Genial. Pero sí, muchísimas gracias por tanta imaginación, me has hecho reír muchísimo, vivo en Alemania, entonces hay muchas cosas de vocabulario que ya no escuchaba, como asústame panteón, o también lo que me dio muchísima risa, que lo estuve comentando con algunas bibliófilas, fue, y cuidado con tu tío, no recuerdo el tío, porque es caníbal, caníbal. Entonces yo dije, no, o sea, está mandando a su hija al matadero. O sea, me la pasé riéndome, y las que todavía no habían empezado el libro les dije, ya, o sea, ¿qué esperas? No, genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande hasta Alemania. Oye, por cierto, deberías de venir, ya que fuiste a Tijuana, pues... Mira, neta, si me invitan, nunca diré nein, o sea, feliz iría a Alemania. Es feliz, digo, lo conozco hace muchísimos años que fui alguna vez. pues si algún día te decides a visitarnos, aquí tienen muchísimas bibliófilas. Ojalá, la feria principal del mundo en libros está en Alemania. Vamos a ir este año. Genial, qué envidia. Qué maravilla. Ojalá algún día. Sí, Bueno. muchas gracias. justo están comentando que Marcia tenía buenas puntadas y sí, a mí me pareció que el libro, a pesar de que es un tema universal, que le interesa, o sea, que puede tener interés en todo el mundo, que puede pasar en cualquier parte del mundo, era muy nuestro, muy mexicano, precisamente por ese toque que le diste y por lo mismo te agradecemos mucho que hayas escrito, que nos hayas dado este tiempo y como es tradición en nuestro grupo, siempre le preguntamos a nuestras autoras y autoras que nos acompañan sus 5 libros favoritos o 5 libros que nos recomiendan, así que dicen, este lo tienes que leer. Bueno, ya mencioné uno que es La historia sin fin o La historia interminable, me encantó esa historia. De latinoamericanas, ahora se está escribiendo increíblemente bien en Latinoamérica, sobre todo mujeres latinoamericanas, entonces nuestra parte de noche de Mariana Enríquez es uno de los libros más espectaculares. Extraño, yo sé que a todo el mundo no le va a gustar, porque a la mitad de la gente que le recomiendo lo deja y la otra mitad lo adora. Entonces, bueno, pero yo recomiendo ese libro. Fernanda Melchor, pueden también... son temas súper duros. También yo les recomiendo tanto sus crónicas periodísticas, aquí en Miami, por ejemplo, para empezar al universo de Fernanda Melchor, hasta, bueno, todos sus demás libros que son súper densos, complejos, pero muy interesantes y muy necesarios. De los grandes clásicos, bueno, está... el gran clásico de México es Pedro Páramo, que a mí a todo mundo le aburre, a mí me encantó ese libro porque yo dije, es un libro de fantasmas. Muy bueno. Y ese es un libro que la primera vez que lo leí no le entendí nada y la segunda vez que lo leí fue así como, y me encantó. Hay una escritora que acaba de fallecer hace poco que se llama Agota Christoph, El cuaderno de Lucas, que es una trilogía de cuentos. Ese libro es sobre guerra e infancia y se los recomiendo mucho y les recomiendo también, así como en el último caso, a todos los autores y autoras mexicanos que están escribiendo literatura en México, infantil y juvenil, de fantasía, desde Antonio Malpica, de Mariana Palova, Andrea Saga. Bueno, afortunadamente ya somos como una generación, estamos ahí soportando, aguantando, porque además son proyectos que duran años, que no acabas en meses, sino que tienes que invertirle años de tu vida. Entonces, bueno, acérquense a cada uno de nosotros tiene una propuesta distinta, pero igual de comprometida. Entonces, acérquense a leer literatura mexicana. Cuanto más nos lean, es más fácil que el libro se sostenga en librerías, es más fácil que el libro pase a otro país y es más fácil que el libro cruce a otros idiomas. Y toda la clave es que se lea. Esa es la clave principal, que haya lectores de ese libro. Entonces, bueno, yo siempre agradezco siempre a mis lectores, porque yo digo, Jaime,
los lectores son los que nos hacen, porque si yo escribo nada más para mí, pues yo solo estaría ahí encerrado contándome cosas. Yo escribo para los lectores y esos son los que me hacen a mí ser escritor, que existan lectores. Entonces para mí es importante. Y nos haces muy felices. No, entonces muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Les vamos a pedir a todas si pueden prender sus cámaras, sacar su libro. Es también otra tradición de bibliófilas, tomarnos una selfie con el autor, con el libro listo. Entonces, chicas, chicos, creo que no hay chicos más que... Hay algunos por ahí. ¿Sí? Sí, Víctor, ya lo vi. Me faltan algunas camaritas ahí, Rebe, Ana, Lili. Creo que los que no pueden es porque están en el trabajo y están... ok, bueno. Pues ya lo voy a tomar, todos sus libros listos y bueno, es que el mío no se ve. Ay. Entonces ahí voy. 1, 2, 3. Listo, chicas. Jaime, de verdad, muchísimas gracias. Perdón, Gaby, vas. Muchísimas gracias, sobre todo para Ale, porque justo pidió el día de hoy para poder estar en esta entrevista. No fue a trabajar para venir porque el lunes es su cumpleaños y este fue su regalo de cumpleaños. Entonces, muchísimas gracias por darnos el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Ale, felicidades. Si pudiera, te mandaría un ready para que tuvieras un buen regalo de cumpleaños, pero te mando un abrazo bien grande y pues muchísimas gracias por este espacio. Entonces, gracias por leerme, que sigan leyendo, no importa que no sean mis libros, con que sigan leyendo ya están haciendo un buen camino. Les mando un abrazo hasta cada una y cada uno de ustedes, hasta donde estén, y bueno, pues hasta la próxima, y si alguna vez nos vemos, algunas veces ya nos hemos visto, y nos tenemos que ver para el siguiente libro. Tenemos que vernos para el siguiente libro y si me llegan a ver en algún momento en la ciudad donde viven, pues les debo una firma con todo gusto. Entonces, vente a Alemania, aquí te vemos todas juntas. Será muy bueno. Muchísimas gracias. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Bonito día. Igualmente. Gracias, bye. Gracias, bye.